Hola y bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Para arrancar, de verdad deseamos que una bendición divina acompañe el día de cada persona que nos escucha y llene de luz toda la semana que tienen por delante. Sí, un saludo muy especial a toda la audiencia. Es un gusto estar aquí para compartir este espacio. Hoy vamos a retroceder miles de años, directamente a la medianoche, la medianoche más tensa de la historia, creo yo. Sin lugar a dudas. Nos adentramos en el capítulo 11 del libro del Éxodo. Es ese momento exacto en que se anuncia la 10ª y última plaga sobre Egipto. Y para construir este análisis hemos estado revisando notas del contexto histórico y teológico. Exacto, especialmente apoyándonos en los datos de la Biblia de Estudio Holman y también la Biblia de Estudio NAA, que tienen unos apuntes fascinantes. Así es. Porque nuestra misión hoy no es hacer una lectura superficial. Digo, no queremos quedarnos en lo básico. Queremos entender cómo funcionaban las dinámicas de poder en ese mundo antiguo, desentrañar un poco la psicología de los personajes. Y exponer esas conexiones sorprendentes que los textos de estudio nos revelan y que a simple vista, la verdad, suelen pasar desapercibidas. Totalmente. Y creo que es el momento perfecto para hacer esa pausa. Este capítulo no es un capítulo más. Representa el clímax absoluto de una confrontación enorme. Ya venían de 9 plagas anteriores. Claro. Quienes han estudiado esta narrativa saben que llevamos 10 capítulos de tensión acumulada. Esto no es un evento aislado. Es la preparación final antes de la liberación. Y ahí es donde convergen todas esas promesas antiguas. Exactamente. Hay un sentido de finalidad inminente muy fuerte. Literalmente, el reloj empieza a correr hacia la medianoche y la tensión en el texto es casi asfixiante. Bueno, vamos a desempacar esto desde el principio. Los primeros 3 versículos nos presentan una instrucción que, si la leemos con mentalidad moderna, suena bastante desconcertante. Bastante. Se le dice al pueblo de Israel que pidan a sus vecinos egipcios objetos de plata y de oro. A simple vista parece que se les está ordenando hacer una especie de saqueo de último minuto antes de huir. Un robo justificado, pensarían algunos hoy. Exacto, pero los textos apuntan a una realidad histórica muy diferente. Sí. Si conectamos esto con el panorama general, la perspectiva cambia por completo. Las notas de la Biblia NAA nos aclaran que no estamos viendo un robo, sino un acto de justicia laboral y divina. Justicia laboral. ¿Qué concepto tan interesante para esa época? Es que lo es. Los registros nos recuerdan que esto es el cumplimiento directo de una promesa que se remonta muchísimo tiempo atrás, a la época de Abraham, y luego se reitera a Moisés en la zarza ardiente. Claro. Hablamos de una población que había sido sometida a trabajos forzados brutales durante generaciones. Construyeron la infraestructura de un imperio sin recibir absolutamente nada a cambio. Cero compensación. Nada. Entonces, en el contexto del antiguo Medio Oriente, esta transferencia de riqueza funciona como una especie de pago retroactivo. Es una restitución en toda regla. O sea, Dios está asegurando que no salgan con las manos vacías después de siglos de explotación. Es como si finalmente estuvieran cobrando su liquidación tras 400 años de trabajo esclavo. Esa es una excelente forma de verlo. Y fíjate que hay un detalle sociológico en esa misma escena que rompe todos los esquemas. El texto menciona que de pronto los egipcios ven con muy buenos ojos a los israelitas y que Moisés mismo era considerado un hombre muy famoso, muy grande en la tierra de Egipto. Así es. Piénsalo así, Moisés era básicamente el influencer número 1 en Egipto en ese momento. Y Faraón no podía soportarlo porque no tenía control sobre esa popularidad. La máxima autoridad lo detesta, pero los oficiales y el pueblo común le tienen un respeto enorme. Es una ironía política fascinante. En el mundo antiguo, sabemos que los faraones gastaban recursos incalculables en propaganda. Monumentos, estatuas. Construyendo obeliscos masivos solo para asegurar su imagen pública. Sin embargo, el análisis que nos aporta la Biblia Holman aclara que Moisés no estaba haciendo ninguna campaña de relaciones públicas. No tenía un equipo de marketing detrás. Para nada. No estaba intentando ganarse el favor del pueblo con discursos políticos. Esa fama repentina era el resultado de una gracia concedida de forma totalmente soberana.
El texto lo describe como un favor divino que influyó en la mente de los egipcios. Y eso también nos muestra cómo ha madurado Moisés como líder. Totalmente. Si recordamos al Moisés de los primeros capítulos, era un hombre lleno de inseguridades, frente a la zarza ardiente, buscando excusas para no hablar, diciendo que era torpe de lengua. Y ahora se planta frente al imperio más poderoso del mundo antiguo con una autoridad increíble, actuando con base en las promesas divinas, incluso cuando ni siquiera conoce el cronograma exacto de cuándo van a salir. Ese contraste entre el hombre que tartamudeaba y el líder que ahora paraliza a una nación entera es brutal. Y hablando de paralizar a una nación, aquí es donde se pone realmente interesante. Avanzamos hacia los versículos 4 al 6, donde se lanza el anuncio de la 10ª plaga. El anuncio definitivo. Moisés declara que a la medianoche todo primogénito en la tierra de Egipto perderá la vida. Es un nivel de devastación a escala nacional que cuesta mucho procesar. No es un desastre natural que daña las cosechas, es un golpe directo al núcleo de cada familia. Lo que es fascinante aquí, y que nuestras fuentes destacan con mucha profundidad, especialmente la Biblia NAE, es la enorme carga teológica de este evento. Hay una simetría impresionante. A ver, explícanos un poco más sobre esa simetría. Para entender por qué el objetivo son precisamente los primogénitos, hay que retroceder un poco en la narrativa. Previamente, los textos establecen que Dios llama a la nación de Israel su hijo primogénito. Oh, claro. En el mundo antiguo, el primogénito no solo era el primer hijo que nacía, era el heredero, el representante del futuro, la fuerza y la continuidad de la familia. Tenía un peso social gigantesco. Exacto. Entonces, lo que vemos es una respuesta directa y muy dolorosa. Faraón se ha negado obstinadamente a liberar al primogénito de Dios. Esa negativa repetida tiene ahora un efecto espejo. Resulta en la pérdida de su propio primogénito y el de toda su nación. Porque Faraón actúa como representante de todo Egipto. Así es. Al ser el líder supremo, sus decisiones tienen un peso que termina aplastando a su propio pueblo. Qué consecuencia tan devastadora de un liderazgo fallido. Y me llama muchísimo la atención cómo el texto detalla el alcance sociológico de este anuncio. Porque no se queda en generalidades. No, es muy específico. Dice que la tragedia golpeará desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la esclava que muele la harina. Al indagar en la vida cotidiana del antiguo Egipto con los recursos de la Biblia Holman, nos damos cuenta de que esta mención de la esclava no es coincidencia. Representa el peldaño más bajo imaginable en esa sociedad. Exactamente. El contraste es deliberado y muy gráfico. Sí. En la cúspide tienes al faraón, y en la cosmovisión egipcia él no solo era un rey político, era considerado una deidad encarnada, rodeado de un lujo absoluto y un poder que parecía intocable. Y en el otro extremo total del espectro humano, tienes a la sirvienta detrás del molino de mano. La Biblia Holman detalla que moler grano en la antigüedad implicaba arrodillarse durante horas en el polvo. Frotando una piedra pesada sobre otra para hacer harina. Un trabajo físicamente destructivo, agotador, generalmente reservado para los prisioneros de guerra o los esclavos de menor rango. La narrativa está trazando una línea vertical perfecta que atraviesa toda la estructura social. Desde la cima de la pirámide hasta la base más oscura. Nadie escapa. Nadie. Sin importar su estatus, su riqueza o su miseria, nadie queda fuera del alcance de esta medianoche. Es como el gran igualador de la condición humana. Y esa misma nivelación provoca lo que el texto describe como un gran clamor en toda la tierra de Egipto. Asegura que será un grito de luto como nunca antes lo hubo, ni lo habrá jamás. Cuando conectamos los puntos con los capítulos iniciales de Éxodo, este clamor adquiere un significado casi escalofriante. El dolor que el imperio infligió de manera sistemática, el llanto de esas madres hebreas a las que les arrebataron a sus hijos para tirarlos al río Nilo, ahora resuena y se devuelve. El gran clamor egipcio es el eco inevitable del sufrimiento que ellos mismos causaron. Es la cosecha de una siembra de crueldad extrema. Es como si las paredes de los palacios finalmente tuvieran que escuchar el sonido del dolor que ellos mismos exportaban. Pero, fíjate, en medio de este anuncio de colapso absoluto, el texto hace un giro brusco en los versículos 7 al 10. Nos pinta una imagen radicalmente distinta. Una escena con un contraste visual y sonoro impresionante. Es casi cinematográfica. Moisés asegura que, mientras todo Egipto se sume en ese caos y griterío, en el campamento de los israelitas, cito,
ni siquiera un perro moverá su lengua. O, como diríamos hoy, ni siquiera un perro ladrará. Ni un solo ladrido. El contraste es monumental. Tienes gritos desgarradores a un lado de la frontera y al otro lado una paz tan absoluta que ni los animales de la calle se inmutan. Esa frase, la de que ni un perro moverá su lengua, es una expresión idiomática muy antigua del Medio Oriente. Denota una tranquilidad perfecta, la ausencia total de amenaza. Pero es vital detenernos en un punto de contexto aquí, basado en la Biblia de estudio NA. A ver, cuéntanos. Esta protección, este muro invisible de silencio alrededor del campamento, no ocurre porque la población israelita fuera moralmente impecable. No es que tuvieran un escudo mágico por ser mejores personas que sus vecinos. Claro, no era superioridad moral. Para nada. Los análisis teológicos subrayan que esta distinción pacífica se basa única y exclusivamente en el concepto de pacto y gracia soberana. Están protegidos simplemente porque están bajo el paraguas de una promesa divina, no porque hayan acumulado suficientes méritos para salvarse. Entonces, ¿qué significa todo esto para la figura de Moisés y su último encuentro con Faraón en este pasaje? Porque justo después de entregar este mensaje final, que es tan solemne y cargado de consecuencias, la narrativa nos deja un detalle psicológico que me parece clave. Sí, Dice que Moisés salió de la presencia de Faraón ardiendo en ira, completamente enfurecido. Y eso choca un poco con la imagen del profeta sereno que solemos tener en mente. esto plantea una pregunta importante. Es muy inusual encontrar descripciones explícitas de los sentimientos personales de Moisés durante el ciclo de las plagas. Por lo general, el relato es bastante objetivo y directo. ¿De dónde viene esta euforia entonces? Las fuentes sugieren que no se trata de ego herido. Moisés ha estado actuando como un representante divino. Ha interactuado con Faraón, le ha advertido de forma clara y repetida. Le dio múltiples oportunidades para evitar el desastre. 10 oportunidades, literalmente. Exacto. Su enojo es una indignación justa frente a un orgullo que resulta irracional e irracional. Moisés está viendo de primera mano cómo la terquedad ciega de un solo hombre está a punto de masacrar a su propia gente. Faraón prefiere ver a Egipto arder antes que admitir la derrota y ceder el control. Y ahí entramos en uno de los debates más grandes que rodean esta historia. El texto repite varias veces que el corazón de Faraón fue endurecido. Para una mente moderna, eso puede sonar a que Faraón era simplemente una marioneta, que estaba programado para fallar. Claro, el tema del libre albedrío. Exacto. ¿Cómo entendía el mundo antiguo este concepto del corazón endurecido? Ese es un punto fundamental y exige que nos sumerjamos en la cosmovisión egipcia. Para los antiguos egipcios, el corazón no era solo un órgano físico. Era el asiento de la voluntad, del intelecto y de la moralidad. Toda la toma de decisiones estaba ahí. Así es. De hecho, en su creencia sobre la vida después de la muerte, pensaban que el corazón del difunto era pesado en una balanza contra la pluma de la verdad, conocida como Ma'at, que representaba el orden cósmico y la justicia. ¡Wow! Un corazón pesado o duro significaba que la persona estaba llena de culpa y maldad, y sería destruida en el más allá. Así que cuando el texto hebreo dice que el corazón de Faraón se volvió pesado o duro, está usando una ironía teológica muy aguda. Es un ataque directo a su religión. Totalmente. Está diciendo que su líder supremo, que se supone es la encarnación del orden y la justicia, en realidad tiene un corazón culpable y pesado que traerá la destrucción sobre la nación. Fíjate que ese detalle cambia por completo cómo leemos la escena. No es un capricho literario, es una declaración política y espiritual. Pero la narrativa sigue haciéndolo responsable, ¿no? Sí, la tensión del libre albedrío en el texto es sofisticada. Al principio de las plagas, vemos que es Faraón mismo quien endurece su propio corazón. Toma la decisión consciente de ignorar las evidencias. Una y otra vez. Llega a un punto de no retorno donde esa obstinación se vuelve su estado permanente. Por eso el texto sigue responsabilizando moralmente a Faraón. No es una víctima pasiva, es el arquitecto de su propio desastre. Y su arrogancia lo ha llevado a un punto sin retorno. Y la indignación de Moisés es la respuesta lógica a esa terquedad voluntaria. ¡Qué peso tan inmenso! Es asombroso cómo unas pocas líneas de un texto antiguo contienen lecciones tan vigentes sobre la psicología del poder, las consecuencias de la arrogancia y la naturaleza de la justicia. Las decisiones no ocurren en el vacío. Siempre hay alguien que termina pagando el costo. Y muchas veces, tristemente,
son los que están en la base de la pirámide social, como esa esclava detrás del molino. Si tuviéramos que sintetizar los hallazgos principales de este análisis, veríamos que el capítulo 11 es un tapiz narrativo muy denso. Sin duda. Por un lado, entrelaza el cumplimiento perfecto de promesas antiguas, mostrando que la historia avanza hacia una restitución de justicia. Por otro, expone crudamente el peso abrumador que el orgullo de un líder tiene sobre una nación. Y ese contraste inolvidable entre el clamor de la opresión y el silencio de la protección. Realmente es un material que nos deja mucho que pensar. Y para quienes nos escuchan hoy, todo este conocimiento tiene un valor muy profundo. Muy aplicable, sí. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia esfera de influencia, cómo nuestras decisiones, nuestra terquedad o nuestra capacidad para ceder pueden afectar a la comunidad que nos rodea. Pero también nos ofrece una perspectiva de esperanza. ¿En qué sentido? En la idea de que, en medio de un caos generalizado, cuando parece que todo colapsa, es posible encontrar un refugio. Un espacio donde ni siquiera un perro ladra, un lugar de paz, protegida que no depende de nuestros méritos, sino de la gracia. Es una dualidad profunda de la experiencia humana. Y antes de cerrar, me gustaría dejar a nuestra audiencia con una última idea provocativa para que la reflexionen por su cuenta, algo que se desprende de la humanidad silenciosa de este relato. Adelante, te escuchamos. Imaginemos por un momento a Moisés después de salir de ese palacio. Ha abandonado la corte ardiendo en ira, sabiendo exactamente la inmensa tragedia que va a caer a la medianoche. Moisés tiene que caminar de regreso, entrar a la zona de Gosén, sentarse en el silencio de su propio campamento y simplemente esperar. Solo mirar el reloj. Miremos el reloj con él. ¿Cómo debe sentirse tener que esperar en silencio en la oscuridad por una liberación prometida, sabiendo el terrible e inmenso costo que la terquedad ajena está a punto de provocar en las casas de tus opresores? Es una espera cargada de un peso psicológico casi inimaginable. Una imagen verdaderamente sobrecogedora para meditar durante la semana. Ha sido un viaje histórico, teológico y emocional increíble. Agradecemos inmensamente la compañía de toda la gente que nos acompañó hoy en esta inmersión detallada en las fuentes de nuestro pasado. Ha sido un privilegio compartir este tiempo de análisis. Nos despedimos por hoy sabiendo con certeza que Dios bendice a todos los oyentes. Hasta la próxima exploración a fondo.